Bienvenidos al avance del capítulo 106 de la telenovela Mi nombre es Leila. En la habitación secreta, Suad dejó su postura clara, afirmó con firmeza que Murat no podía asumir la dirección de la familia porque no era Koroglu. Aquella frase, más que un argumento, sonó como una sentencia. Aksen se puso de pie de inmediato y le exigió que aclarara si estaba menospreciando a su esposo. Suad le recordó que ella ni siquiera había amado a Murat cuando se casó con él y que aquel matrimonio había sido impuesto. Sugirió que no entendía de dónde provenía ahora esa defensa tan apasionada. Aksen sostuvo su mirada y reconoció que al principio no sentía nada por Murat, pero que con el tiempo sus sentimientos habían cambiado. Confesó que había empezado a quererlo y que estaba cansada de verlo humillado, tratado como un empleado más y constantemente presionado dentro de la casa. Suad respondió con dureza asegurando que su hermana solo intentaba convencerse a sí misma. Si realmente amara a Murat, afirmó, ya habría dado el primer nieto a su padre. La acusación cayó como golpe. Aksen, herida, le preguntó qué se suponía que debía hacer si no podía tener hijos. Aquella confesión quedó suspendida en el aire. Fuera de la habitación, Nur permanecía inmóvil escuchando cada palabra. No intervenía ni hacía ruido, simplemente almacenaba cada frase en su memoria, consciente de que esa información podría convertirse en un arma más adelante. Suad moderó ligeramente su tono y explicó que su preocupación no era el estatus ni el orgullo, sino la familia. Insistió en que necesitaban trabajar juntos para recuperar el liderazgo, que él volviera a ocupar la posición que le correspondía, pero que esta vez las decisiones serían compartidas. Aseguró además que Murat no quedaría excluido. Aksen, todavía desconfiada, preguntó si pensaba relegarlo a un papel insignificante. Suad negó esa posibilidad y afirmó que Murat sería su mano derecha, aunque aún dudaba. Aksen pidió detalles del plan. Suad anticipó que su padre convocaría pronto una reunión y que, como de costumbre, aprovecharía la ocasión para humillarlo. En ese momento explicó que ella debía intervenir y cuestionar si Dilara era realmente la persona más adecuada para liderar la familia. Aksen soltó una risa incrédula ante la idea de oponerse abiertamente a la decisión de su padre. Suad argumentó que por ser la menor no recibiría un castigo severo. Aún así, ella señaló que Vedat no estaría complacido. Suad intentó tranquilizarla. Después de su intervención, él entraría en escena y pediría a su padre que reconsiderara, alegando que la decisión anterior había sido tomada en un momento de enojo. Aksen reflexionó por unos segundos. La estrategia tenía cierta lógica. Finalmente aceptó colaborar y prometió ayudar en lo necesario. Suad le expresó un agradecimiento sincero, consciente de que esa alianza podía cambiar el equilibrio de poder. Mientras tanto, Nur se dirigió a la habitación de Aksen con una idea distinta en mente. Consideraba que la mansión necesitaba más vigilancia y pensaba instalar cámaras que solo ella pudiera revisar. Mientras examinaba los cajones en busca de un lugar adecuado, encontró algo inesperado: medicamentos que Aksen utilizaba para interrumpir sus embarazos. Aquello le reveló una verdad diferente. No se trataba de una imposibilidad para tener hijos, era decisión deliberada. Esa información, como todo lo demás, quedó cuidadosamente guardada en su mente. Leila conversaba con Eren. Aprovechó la ocasión para contarle que Vedat había hablado con ella y le había pedido que se acercara a él. El mensaje era claro: quería que Eren comprendiera que no pertenecía a esa casa. Eren respondió con calma que no debía preocuparse, pues en cuanto recibiera la herencia se marcharía lo antes posible. Luego cambió el tema y le comentó que más tarde se reuniría con su abogado. Le preguntó si le gustaría acompañarlo. Leila mostró interés, pero explicó que Aksen le había informado que ya no disponía de días libres. Eren aceptó la situación con comprensión y dijo que podía ir solo. Sin embargo, Leila dejó claro que intentaría hacer todo lo posible por acompañarlo. Dilara ya estaba al tanto de las maniobras que sus hermanos preparaban a sus espaldas. Le confesó a Nur que no le sorprendía en absoluto que intentaran arrebatarle la autoridad que su padre le había concedido. Nur, calculadora, reforzó la seguridad de Dilara. La colmó de elogios, destacando su inteligencia y asegurando que nadie habría podido anticipar los movimientos que ella estaba realizando. Con esas palabras buscaba fortalecer su confianza y al mismo tiempo afianzar su propia posición junto a la nueva líder. Dilara, interesada, quiso saber qué pensaba realmente al respecto y qué sugería hacer. Nur le entregó las pastillas que había encontrado en la habitación de Aksen y le explicó que eso era el verdadero motivo por el cual su hermana no había tenido hijos. La revelación dejó a Dilara atónita. Sin embargo, tras la sorpresa inicial, dejó claro que no toleraría que alguien revisara sus pertenencias sin permiso. Nur le aseguró que jamás haría algo así en su contra, recordándole que siempre había sostenido que la única líder legítima de la mansión era ella.
Satisfecha con la lealtad que aparentaba, Dilara reconoció la agudeza de Nur y le pidió una estrategia concreta. La propuesta fue simple y directa. Debía insinuarle a Aksen que había sido vista saliendo de su habitación con objetos en la mano, sembrando así la sospecha y creando una oportunidad para manipularla. Poco después, Nur se reunió con Aksen y, siguiendo el plan, comentó que había visto a Dilara merodeando en su cuarto. La reacción fue inmediata. Aksen se inquietó y aseguró que Dilara lamentaría haber invadido su espacio. Murad se acercó a Suad para comentarle que alguien le había ofrecido vender ciertas propiedades y quería conocer su opinión. Suad le recordó con frialdad que ya no era él quien dirigía la familia, sino Dilara, y que cualquier decisión debía consultarse con ella. Nur se presentó ante Vedad y le preguntó en qué podía servirle. El patriarca no tardó en confrontarla. Quería saber por qué había informado a Aksen sobre los planes de Suad en lugar de acudir directamente a él. Nur alegó que no se había atrevido por temor a su reacción. Vedad, agotado de intrigas, anunció que estaba despedida. Casi al mismo tiempo, Aksen irrumpió en la habitación de Dilara para reclamarle por haber entrado sin permiso. Dilara respondió con una risa contenida y mencionó las pastillas anticonceptivas, preguntando si le pertenecían. Aksen intentó arrebatárselas, pero Dilara ya había comprendido que su hermana había decidido no tener hijos para preservar su propia libertad de acción dentro de la casa. Incluso dejó caer la duda sobre si Murad conocía esa verdad. Nur cayó de rodillas ante Vedad, suplicando una segunda oportunidad, prometiendo no repetir su error. Vedad, tras una breve reflexión, accedió a mantenerla en la casa, aunque le advirtió que si ella no cumplía su función como sus ojos y oídos, encontraría a alguien más que lo hiciera. Nur aprovechó la advertencia para señalar que Eren se encontraba aislado desde su llegada y que su única compañía constante era Leila. Sugirió que si el objetivo era que el joven abandonara la mansión, bastaría con despedir a Leila para que él no tuviera motivos para quedarse. Aksen y Dilara escaló hasta el punto de que ambas terminaron forcejeando. Nur entró de inmediato y las separó antes de que la disputa pasara a mayores. Ante la pregunta de Aksen sobre su presencia, explicó que solo venía a informarles que su padre quería verlas en el muelle. Aksen preguntó a Dilara qué deseaba a cambio de su silencio. La respuesta fue clara: traicionar a Suad y aliarse con ella. Temerosa de que revelara su secreto, Aksen aceptó. Nur continuó su recorrido y se dirigió al despacho de Suad para comunicarle la convocatoria de Vedad. Él agradeció la información y le recordó que compartían un secreto delicado. Pronto Eren comenzaría a investigar la muerte de su madre. Nur aseguró que aunque ya no fuera líder, su lealtad permanecía intacta. Suad advirtió que esperaba que así fuera, o de lo contrario conocería una faceta mucho más severa de él. Leila se encontró con Malí y lo cuestionó por haberse alineado con Nur y participar en la humillación de la familia Koroglu. Malí explicó que fingía obedecer para no revelar sus verdaderas intenciones y le recordó que ella misma había entregado información a Nur sin consultarlo. Cuando todos están reunidos, Vedad comenzó a reprender a Suad tal como éste había anticipado. Suad mantuvo la compostura y defendió que cada acción suya había sido por el bien de la familia. Añadió que, conociendo el carácter de Dilara, dudaba de que su situación pudiera sostener el peso del liderazgo. Vedad pidió la opinión de Aksen. Ella quedó atrapada entre dos amenazas: Suad, que podía ayudarla a alcanzar sus objetivos, y Dilara, que poseía un secreto capaz de destruirla. Leila dejó claro a Malí que no le ocultaba nada y que por eso lo había citado allí. Reconoció que había ofrecido a Nur una alternativa porque necesitaba que Eren saliera de la mansión. Malí insistió en que esa familia jamás entregaría la herencia al joven. A Leila no le importaban los juegos sucios ni las intrigas. Su propósito era que Eren recibiera lo que le correspondía para marcharse en paz. Malí le pregunta si está enamorada de él. Leila negó cualquier sentimiento romántico y explicó que solo deseaba ayudarlo porque era una buena persona y porque gracias a él habían logrado reabrir la fundación. Malí confesó no comprender la obsesión de Nur por expulsarlo. Entonces Leila reveló que Eren sospechaba que la muerte de su madre no había sido natural y que detrás de la muerte de Handan se encontraba Nur. Aksen afirmó con aparente seguridad que confiaba en que Dilara sabría desempeñarse como una buena líder. Aquella respuesta alteró el curso que Suad estaba esperando. Un leve estremecimiento lo delató. Comprendía que las cosas no estaban saliendo según su cálculo. Vedad, sin modificar su postura, se dirigió a Suad y le dejó claro que, dado que la decisión no cambiaría, ahora le correspondía apoyar a su hermana, guiarla y transmitirle todo lo que había aprendido para que tomara el camino correcto. Añadió otra noticia que sacudió a todos. Su sobrino Eren se había presentado ante él para exigir la herencia de sus padres. La reacción fue inmediata. Los presentes protestaron, insistiendo en que no podía atreverse a tanto. Murad tomó la palabra y explicó que alguien lo había llamado con la intención de vender unas propiedades, pero no sabía si debía consultar el asunto con él o con Dilara.
Vedad respondió que esas decisiones ya correspondían a su hija. Dilara, sin embargo, opinó que lo mejor sería que su padre evaluara el negocio, dado que contaba con mayor experiencia. La reacción de Suad fue una risa apenas perceptible, evidenciando que dudaba de la capacidad de su hermana para manejar ese tipo de asuntos. Vedad firme reiteró que debía encargarse ella misma por ser la nueva líder. Murad añadió que la persona tenía urgencia por vender y que las casas estaban respaldadas por empresas. Vedad consideró que podía tratarse de una buena inversión y finalmente pidió a Murad que se ocupara del negocio en esta ocasión. Nur observaba la escena y sintió alivio al comprobar que los acontecimientos avanzaban tal como había previsto. Leila conversaba con Malí y le revelaba que la noche en que Shivan murió, Nur se encontraba en la cabaña preparando la cena solicitada. Después de eso, tomó el medicamento que Handan le había entregado como parte de un acuerdo. Aquella medicina era la que Shivan necesitaba para sobrevivir, pero no llegó a tiempo. Malí dijo que conociendo a Nur era evidente que algo oscuro había detrás. Leila añadió que desde que llegó a la casa Nur la había estado amenazando con supuestas pruebas que le incriminaban en la muerte de Handan. Sin embargo, ella no se dejaría intimidar porque sabía perfectamente que la responsable era ella. Más tarde, Dilara irrumpió bruscamente en el despacho de Suad. Él se levantó molesto y reprochó por no tocar antes de entrar. Dilara avanzó y con tono provocador preguntó a Aksen si no le gustaría remodelar la oficina para darle un estilo femenino. Suad, irritado, pidió que se retiraran porque no estaba de humor para bromas. Dilara dejó claro que no pensaba irse y sugirió que podían compartir el despacho para que ella aprendiera de su experiencia. Suad insistió y le recordó que la última vez que ella se hizo cargo de los negocios, su madre terminó quitándose la vida, insinuando incluso si ahora su siguiente objetivo sería su padre o él mismo. Dilara lo empujó, exigiendo silencio. Finalmente Suad les ordenó que salieran y no lo molestaran más. Leila informó a Nur que saldría un momento. Nur le preguntó si ya lo había comunicado a Aksen, advirtiéndole que de no hacerlo podrían despedirla. Leila respondió que no le importaba, pues esa noche planeaba irse de la casa y llevarse a Eren. Incluso insinuó que quizá ella y Malí también tendrían que marcharse pronto, ya que faltaba poco para que revelara ante Vedad quién era realmente Nur y todo lo que estaba planeando. Nur replicó que no tenía nada que perder, pero que Leila sí, y le pidió que no se entrometiera. Leila no mostró temor y le recordó que el tiempo seguía avanzando. Más tarde, Nur entró al despacho de Suad, cuando él la mandó a llamar. Suad furioso le recriminó que por su culpa su padre ahora lo odiaba y le exigió una de sus grandes ideas para solucionar la situación. Nur explicó que alguien como Vedad valoraba por encima de todo la lealtad. Suad comprendió que su padre podía interpretar sus acciones como traición. Nur añadió que perder el liderazgo no era un castigo verdaderamente doloroso y que si quería recuperarlo debía pedir perdón y hacer exactamente lo que su padre le pedía, sacar a Eren de la casa para demostrarle fidelidad. Impulsado por esa idea, Suad se dirigió de inmediato a la habitación de su padre. Se arrodilló ante él, besó su mano y le pidió perdón por haber fallado. Vedad no soportó verlo en esa posición y le ordenó levantarse. Luego le preguntó si sabía por qué lo había destituido. Suad creyó que se debía a que no estaba listo para liderar, pero Vedad aclaró que la verdadera razón era haber invertido 50 millones en un proyecto secreto sin informarle. Lo llamó tonto por hacerlo. Suad explicó que el dinero provenía de su cuenta personal. Vedad le pidió una razón convincente para perdonarlo. Suad planteó que si conseguía enviar a Eren lejos de ellos, podría merecer ese perdón. Murad se reunió con la mujer interesada en vender las propiedades. Una empleada les llevó café. Murad bebió el primer sorbo y poco a poco sus ojos se cerraron hasta quedar completamente dormido. La mujer, al verlo inconsciente, llamó a Malí y le indicó que podía entrar sin problemas. En otro lugar, Eren y Leila se encontraban en una cafetería. Él le confesó que todo lo que hacía era por su madre. Leila le sugirió que podía abrir una fundación sin depender del dinero de su familia. Eren aclaró que no le interesaba la herencia por ambición, sino porque necesitaba hacer algo frente a esas personas que solo se divertían pisoteando los derechos de los demás. Aprovechando la inconsistencia de Murad, Malí tomó fotografías comprometedoras junto a la mujer que había contratado. Ella lo abrazaba en escenas semidesnudas como parte del montaje. Una vez obtenidas las imágenes, Malí le pagó y le pidió que no dejara rastros. Finalmente Leila confesó a Eren que temía que pudiera hacerle daño y por eso deseaba que se marchara de la casa. Eren respondió que sospechaba que esas mismas personas habían sido responsables de la muerte de su madre y que por esa razón necesitaba actuar y descubrir la verdad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.